Pues vamos empezando. Nos toca ver a Jesús como modelo. Entonces, vamos a ver. Habíamos quedado un poquito de repaso de estar hablando de restauración. Y se acuerdan que les dije en la última clase que la prueba de que como seres humanos estamos civilizados, pues es esta, ver que un fémur se ha reparado, ¿verdad? Porque dice hace años un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret Mead cuál consideraba ella que era el primer signo de civilización en una cultura, y el estudiante esperaba que hablara de anzuelos, ollas de barro, piedras de moler, pero no. Mead dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur que se había roto y luego sanado. Esto explica que en el reino animal, si te rompes una pierna, mueres. No puedes huir del peligro, ir al río, tomar agua, buscar comida. Eres carne para las bestias que merodean. Ningún animal sobrevive a una pierna rota de tiempo suficiente para que el hueso sane. Un fémur roto que se ha curado es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo para quedarse con el que se cayó. Y esto es bien importante. Vamos a hablar de restauración, vamos a hablar de reforma. ¿Y qué era lo que había que restaurar? O sea, volver al plan original lo que fue, lo que no cumplió con el propósito para el que fue creado. Entonces, por eso tomaba este ejemplo. En este caso, esta restauración, la persona que se cayó ha sido vendada de su herida, se le ha llevado a un lugar seguro, le ha ayudado a recuperarse, y me dijo que ayudar a alguien más en las dificultades es el punto donde comienza la civilización. Y yo, en su caso, me atrevería a decir que es el punto donde nosotros empezamos a madurar. Cuando empezamos a ver por las necesidades de los otros, estamos amando lo que Dios ama, estamos cumpliendo con ese propósito para el cual fuimos enviados, que es ayudar, ser una extensión de su reino donde quiera que vayamos. Entonces, Cristo está edificando su iglesia y restaurando los 5 dones ministeriales a su lugar y propósito correctos. Mateo 16, 18 dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es cuando Jesús les dice a sus apóstoles, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Verdad? Y Pedro le dice, pues tú eres el Cristo, el Mesías. Y le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús va a edificar? No es sobre la vida de Pedro, ¿verdad? Sino la revelación que tenemos de quién es Jesús. Hechos 3, 20 y 21 dice que el Mesías vendrá hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos, los profetas. Y Efesios 4:11, si recordamos, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces les vuelvo a repetir, habla ya de madurez. No es solo mi relación, mi comunión con Dios, sino cómo me quiere Dios dentro del cuerpo de Cristo. Y Efesios 2, 20, 21 nos habla de lo que es la iglesia. Nosotros como iglesia no somos la institución, el edificio, sino que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Quedamos que era, la revelación vino a través de los profetas en el Antiguo Testamento y a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces, la piedra del ángulo es Jesucristo mismo, pero más que nada, cómo se revela a nuestras vidas, para que vaya creciendo nuestro edificio para ser un templo santo en el Señor. Entonces, vamos a restaurar los 5 ministerios para ver la gloria de Dios. Los apóstoles gobiernan, los profetas guían, los pastores cuidan, los evangelistas alcanzan, los maestros fundamentan. Sin embargo, vamos a ver que no siempre los apóstoles gobiernan, no siempre los profetas guían, no siempre los pastores cuidan. O sea, me refiero a que no es exclusivo de ellos, sino que va a haber un momento en que todos vamos a ser requeridos con los mejores dones del momento.
Entonces, para ver la gloria de Dios, dice, entre los que ejercen uno de los 5 dones ministeriales, todos tienen dones de liderazgo, todos son un don a Cristo, perdón, un don de Cristo a la iglesia. O sea, a lo mejor yo no soy el líder, ¿verdad? Pero sí soy parte importante del cuerpo de Cristo. Los 5 dones están llamados a guiar, alcanzar, cuidar, fundamentar al pueblo de Dios, y algunos han sido llamados con una gracia especial para ser capacitados en esta área. Entonces, son interdependientes. Esto quiere decir que cada uno se desarrolla individualmente, pero se relacionan entre sí. Cada ministerio conoce su llamado y ministerio según Mateo 25, 14, 30, que es la parábola de los talentos. A uno se le dio 5, a otro se le dio 2, pero cada uno de acuerdo a esos dones vamos a dar cuentas, ¿verdad? Aún aquel, el que cree que no tiene ninguno, por eso era su ejercicio de contar un breve testimonio de lo que es su llamado a esta área profética, de las cuales todavía sigo teniendo 2 nada más, la de mi hermano Juan y de Noemí, me faltan los demás. Entonces sí es importante, yo sé que no se los pedí la clase pasada, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que entender a qué nos ha llamado Dios y qué dones nos ha dado. Entonces, hay diversidad de llamado y personalidad dentro de los 5 ministerios con diferente desempeño. Y les hablaba, es muy diferente el apostolado de Pablo al apostolado de Pedro. O sea, aunque los dos eran apóstoles, tienen diferente personalidad. Y para esto habíamos visto que era importante guardar la sana doctrina de Hebreos 6, 1, 2, que dice que tenemos que cuidar, ¿verdad? El fundamento de las doctrinas básicas. Ahorita se los leo, Hebreos 6, del 1 al 2, que dice así. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, esto es, a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, sino que dice, debemos entender por reforma un cambio planificado por utilidad y conveniencia en un sistema moderado o a veces una reversión a un estado original o anterior al mismo. Quiere decir mejorar o enmendar lo que está equivocado o es insatisfactorio o está afectado por la corrupción y malas prácticas. Esto siempre va a ser bien importante. Entonces, hablamos de restauración, es un vocablo latino que se utiliza para denominar la acción y efecto de restaurar, que es reparar, recuperar, recobrar, volver a poner algo en un estado primitivo vinculado a los procesos que se llevan a cabo para preservar o devolver la originalidad de un bien. Entonces, todo va a regresar al plan original de Dios. Y bueno, vamos también a hablar de movimientos, que es la acción y efecto de un mover, que hace un cuerpo que deje el lugar que ocupa o pase a ocupar otro, o agitar una cosa o parte del cuerpo, dar motivo para algo, pero también movimiento se habla al desarrollo y difusión de una tendencia o doctrina, que también se conoce como movimiento. Entonces vamos a ver dentro de la historia de los profetas de ayer y hoy que hay movimientos, o sea, un mover del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Y todo esto viene a través de la revelación. ¿Qué es revelación? Correr el velo. La revelación no viene más que por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos revela algo que está oculto, algo que no se sabía o que ya sabíamos, pero no nos había quedado claro lo que iba a suceder. Entonces, para esto Jesucristo es el modelo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y Él ha desarrollado en su plenitud los dones ministeriales. Él es el apóstol por excelencia, Él es el profeta por excelencia, Él es el mejor evangelista, el mejor pastor y aún nuestro maestro. Jesús es el único que ejerce los 5 dones ministeriales, los 5 ministerios. Es el apóstol mayor, el profeta de profetas, ¿verdad? Porque él hablaba todo lo que el Padre le decía,
es el evangelista que da las buenas nuevas, es el buen pastor que da su vida por las ovejas, ¿verdad? Y como habíamos visto en la clase anterior, porque era el maestro de maestros, dice, me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Yo los he lavado los pies los unos a los otros porque ejemplo les he dado. O sea, no hay mayor enseñanza que la que podemos dar a través de nuestro ejemplo, ¿sí? Entonces, Cristo como el modelo a seguir, pues fue el maestro por excelencia, el pastor por excelencia, ¿verdad? El profeta en la transfiguración, vimos que él estaba rodeado de Elías y de Moisés. Entonces, él estaba revelando la voluntad del Padre a través de esta transfiguración. ¿Uh? Entonces, Jesús dice, la autoridad que tenía consistía en que primero hacía y después enseñaba. O sea, el peso de su enseñanza era lo que él mismo practicaba. ¿No? Entonces, vimos estas palabras la vez anterior que tiene que ver con cómo ser enseñados, ¿verdad? No me voy a meter ya con esto porque ya lo vimos, hablamos incluso de las diferentes formas que tenemos de aprendizaje, ¿verdad? Pero volvemos a las doctrinas fundamentales. Tenemos que tener bien básico en nuestra mente, en nuestro corazón, bien tatuadas, les había dicho la vez anterior, arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos, juicio eterno, y aquí me falta segunda venida. Ajá. Entonces, estas doctrinas fundamentales, no importa la denominación, de hecho ahorita ya está declarado en Estados Unidos que van a dejar las denominaciones, los cristianos, para que sea solo la iglesia de Jesucristo. Y eso a mí me gusta. ¿Uh? Dice, la gran comisión fue dada a la iglesia por Cristo en 4 formas. Primero, predicar. Luego, discipular. Luego, testificar y enseñar. Entonces, yo no puedo enseñar algo que no vivo. Y no me acuerdo si a ustedes ya les dije lo que significa doctrina. Doctrina significa, o más quiere decir, mi teología que llevo a la práctica. Ajá. Entonces, mi teología debe estar en lo que yo hago. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, así que Él nos ha dado autoridad en el reino espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. En el reino eterno, porque el que creyere no será condenado, sino que es llamado de muerte a vida. Y en el reino satánico, porque echarán fuera demonios. ¿Sí? Seguimos. También nos da autoridad universal, porque hablaremos nuevas lenguas. En el reino animal, porque tomarán en las manos serpientes y nada les pasará. En el reino mineral, porque si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y en el reino humano, porque sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, todo esto habla de nosotros como iglesia. Entonces, Dios nos ha llamado, ¿verdad? Dice, recibirán poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y seremos testigos en Jerusalén, que es donde vivimos, Judea, nuestro estado, el lugar que rodea la ciudad donde vivimos, Samaria son los grupos étnicos que nos rodean. Por ejemplo, aquí en Toluca tenemos Mazahuas, Otomís, ¿verdad? Grupos que hablan otro lenguaje sin salir precisamente del estado. Y lo último de la tierra. Lo último de la tierra es el mundo que nos rodea. Entonces, ¿dónde Dios nos ha llamado a compartir todo esto? Pues empezando por nuestra casa. Dice que buen juez por su casa empieza y el profeta también, aunque en su propia casa no sea reconocido. Entonces, la historia de la iglesia, vamos a ver que se estudia para aprender y evitar cometer errores del pasado. Para esto debemos entender cuál es la naturaleza y propósito de la iglesia. Dice, ¿por qué no te lo reveló carne ni sangre? ¿Se acuerdan? Era una revelación que Dios había traído especial a Pedro de quién era Jesús. Entonces, nosotros tenemos que entender cuál es mi propósito. ¿Sí? Y me gustó tanto mi hermano
Juan José como Noemí, me dieron palabras clave de por qué están en esta área de profetas. O sea, Dios les habló. Yo sé que también Jessie, ya he platicado con ella, ¿verdad? Ya Dios les dio una revelación especial. Dice, ¿para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, tienen que saber cuál es tu propósito. La única institución propuesta por Cristo para edificar es la iglesia. Estaba en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo y es el medio a través del cual se cumplirá el propósito de Dios. Nosotros somos la niña de sus ojos y novia de Jesucristo. Entonces, vamos a leer Efesios 5, 25, 32. Si me ayuda, hermano Juan José. ¿Sí lo tiene a la mano? Efesios 5, 25, 32. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga o cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustentó y la cuidó, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Pues aquí nos queda bien claro, ¿verdad? Que somos la novia, somos la esposa de Cristo. Y Él mismo es quien nos prepara, Él mismo es quien nos capacita para cumplir ese propósito, ¿sí? Y qué mejor imagen que el modelo del matrimonio, ¿verdad? Jesucristo está casado con, bueno, va a estar casado, va a venir las bodas del Cordero con la iglesia, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer? Adorar y glorificar al Señor. Y sobre todo, hacer discípulos, para lo cual yo les había hablado de los 5 pasos, ¿verdad? Toda lectura, preguntar qué Dios me dice. Toda lectura, preguntar cómo veo a Dios en la Escritura. Después, hacer una acción de gracias por lo que la palabra está diciendo o ha dicho en el pasado, luego qué cambios me invita a hacer la palabra y por último, orar para que esos cambios se realicen. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible por edificar y construir la iglesia hacia el mundo, o sea, primero hacia el Señor, adorar y glorificar a Dios, y hacia el mundo, predicar el evangelio y disipular a las personas para que conozcan sus caminos. O sea, no es solamente el hecho de que conozcan al Señor y lo reconozcan, ¿no? Hacer la oración de fe de yo acepto a Cristo, le reconozco como Señor y Salvador, sino que me toca disipular. Y a lo mejor no tengo un grupo de oración, o los que ya lo tienen, que lo valoremos, ¿verdad? Para enseñarles a conocer los caminos del Señor. Y también hacia el mundo espiritual, compartir la victoria de Cristo y provocar la caída absoluta con la desaparición de Satanás y sus huestes. Mateo 28, 18, 20, se los leo, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, hay que predicar, sí, pero no basta con eso, sino que
enseñar todas las cosas que Él nos ha mandado, pero también compartir la victoria de Cristo. Porque vamos a ver, no sé si les ha pasado, que hay muchos hermanos que pareciera que están en derrota, porque, pobrecitos, Dios no les ha sanado, o incluso hasta dicen, es que Dios quiere que tenga esta enfermedad, y esa es una mentira del diablo. Ajá. Dios no quiere que estemos enfermos. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Nosotros estamos llamados a ser partícipes de la herencia en Cristo Jesús y coherederos de sus promesas. Entonces, debemos de caminar en victoria. No quiere decir esto que no haya luchas. Sí vamos a tener luchas, pero confiar que Cristo ya venció. Entonces, la historia de la iglesia, vamos a ver que se divide en por lo menos 5 a 6 periodos, que es la iglesia apostólica, la iglesia perseguida, la iglesia imperial, la iglesia medieval, la iglesia reformada, la iglesia moderna y aquí me falta a la actual, iglesia actual. Iglesia apostólica va del año 30 al 100, la perseguida del 100 al 313, imperial del 313 al 476, medieval del 476 a 1453, que llevó casi 1000 años, ¿se dan cuenta? La reformada de 1453 a 1648 y la iglesia moderna que va desde el año 1649. Aquí hay un pequeño error porque es hasta 1900 y la iglesia actual está ya de 1900 hasta nuestros días. Ajá. Bueno, y habíamos hablado ya de esto. Jesús vino a la tierra, ¿verdad? A preparar el camino, ¿verdad? Para que viniera la obra sobrenatural del Espíritu Santo con el nacimiento de la iglesia. Para esto hubo un precursor que fue Juan el Bautista, ¿verdad? Que él dijo, yo no soy ni siquiera digno de desatarle la correa al que viene después de mí. Sin embargo, él dijo, yo no soy el Mesías, yo solo vengo a preparar el camino, yo soy la voz que clama en el desierto. Pero Jesús vino a cumplir con el nacimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque habíamos hablado esto también, que el pueblo israelí o judío no había cumplido con el propósito de dar a conocer al mundo quién era su Dios. De tal forma que cuando Jesús vino, solamente los judíos ni siquiera se mezclaban con otras razas porque era parte de su religión. Entonces, el movimiento mesiánico, ¿verdad? Empezó a hacerse público en la venida del Pentecostés. Esto fue en Hechos 2:4, dice que vino un viento recio, ¿verdad? Sin embargo, vemos que aún los mismos de la iglesia primitiva, ¿verdad? Los mismos apóstoles se la pasaron encerrados mucho tiempo, hasta que fueron revestidos del poder del Espíritu Santo, y por ahí en Hechos 10:38, ¿verdad? Dios se le va a revelar a Pedro diciendo, mata y come, y le muestra una diversidad de animales, ¿verdad? Que Pedro le dice, normalmente yo no como eso es, productos no kosher, ¿verdad? Esos son, animales inmundos, y el Señor le tiene que decir, no llames inmundo lo que yo he purificado. ¿Por qué? Porque tenía que abrirse a los gentiles, ¿sí? ¿Qué dice Marcos 16, 14, 20? Se los leo yo. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Entonces, hubo este movimiento de los santos del primer siglo, un movimiento después que fue hacia la iglesia gentil a través de Cornelio, ¿verdad? Pedro y Cornelio, y que va a culminar en el Concilio Apostólico de Hechos 15. Si se acuerdan, aquí ya hubo una disputa de si se tenían que circuncidar o no, si tenían que guardar la cuestión de los alimentos que guardaban los judíos, ¿verdad? E incluso Pedro tiene que exhortar por ahí perdón, Pablo tiene que exhortar a Pedro por judaizar. Y entonces en el Concilio Apostólico de Hechos 15 deciden que solamente no deben comer lo consagrado a los ídolos y lo ahogado, o sea, lo que esté lleno de sangre. Ajá. Para esto, ¿verdad? Hacia el año 70, pues viene la destrucción del templo de Jerusalén, que para los judíos fue casi mortal, ¿verdad? Porque ya no tenían dónde reunirse. Pero Dios ya nos había dicho que era necesario esta reforma porque Dios no habita en templos hechos por hombres, sino en piedras vivas, que después el mismo Pedro nos va a hablar que nosotros somos piedras vivas y ahí se confirma que Pedro no era la roca sobre la cual se funda la iglesia, sino la revelación de Jesucristo y nosotros como sus discípulos somos esas piedras vivas que levantamos, edificamos la iglesia. Y bueno, esta primera reforma culmina con la gran apostasía de Constantino. ¿Por qué se le llamó la gran apostasía? Porque si bien acordamos que le dio libertad a la iglesia, ¿verdad? Para que ya no sufriera a través de la persecución, las crucifixiones, todo lo que había, ¿verdad? Hasta entonces, él hace que la iglesia cristiana se vuelva institucional o del gobierno, ¿verdad? Y entonces todo mundo va a ser cristiano, pero ya no hay persecución, ya no hay sufrimiento, ya todo es por, yo digo, dedocracia, ¿verdad? Por voluntad humana y no divina, y esto va a traer consecuencias. Esas consecuencias van a repercutir en lo que vamos a ver, que es la llamada Iglesia imperial y medieval, ¿verdad? Y que todo esto es un periodo de más de 1000 años que van a culminar con la segunda reforma. Esta segunda reforma la va a hacer Dios a través de la imprenta, principalmente, que se inventa por ahí del año 1400 con Gutenberg, con la misma países europeos que querían conquistar América, ¿verdad? Y que de alguna manera se distrajeron de toda esta cuestión teológica por ambición, por poder, ¿verdad? Porque si no mal recordamos, la iglesia imperial y la iglesia medieval, pues tenían ya puestos los ojos en poder, en dominar la tierra, ¿no? Entonces, esto que hace que la gente que realmente tiene hambre y sed de la palabra, ¿verdad? Primero la empieza a traducir, luego la imprimen y por ahí, ¿verdad? Lutero se va a levantar para esta restauración doctrinal mediante la reforma, lo que nosotros llamamos reforma. Y bueno, nosotros como iglesia no hemos cumplido al 100% esta restauración doctrinal, a pesar de que por ahí ya lo vieron en verdad desde el presente día, de ayer y hoy, se fueron levantando paulatinamente las doctrinas que ya vimos, las doctrinas fundamentales. Vemos que la iglesia todavía no ha cumplido al 100% con el propósito de la primera iglesia, ¿verdad? Todavía no hemos establecido el reino de Dios en la tierra. Todavía, o sea, sí, el Señor es nuestro Señor en nuestro corazón, pero ¿quiénes realmente estamos viviendo por lo menos el sermón del monte? ¿Sí? Entonces, ¿qué es el sermón del monte? Son por lo menos 8 bienaventuranzas, ¿verdad? Que tenemos que cumplir y que cuando nos damos cuenta, la verdad es que no hemos cumplido, no hemos peleado incluso por nuestra nación, ¿verdad? Ayer escuchaba yo a nuestro pastor que a veces como cristianos incluso nos la pasamos juzgando, criticando a nuestros gobernantes, cuando debiéramos orar por ellos. Entonces, vamos a ver a través de este estudio
que ha habido 500 años de restauración de la iglesia. Empezó, sí, con el movimiento protestante, con la reforma de Martín Lutero, y se restauró la salvación por gracia a través de la fe. Esto derivó en un sinnúmero de iglesias denominacionales, que es la episcopal, luterana, presbiteriana. Hacia el año 1600, ¿verdad? Empieza el movimiento evangélico con el bautismo en agua por inmersión, y lo vamos a ver a través de los bautistas y metodistas. Hacia el año 1700, el movimiento de santidad con John Wesley, que nos van a hablar sobre todo de santificación, antimundanalidad, y vamos a ver también a los metodistas y nazarenos. Va a haber hacia 1800 el movimiento de sanidad a través de Abe Simpson y los presbiterianos. Va a haber entonces sanidad física para la gente, y también se va a mover la Alianza Misionera Cristiana y las Iglesias de Dios. Hacia 1900 vamos a ver que se desarrolla el movimiento pentecostal, que sobre todo va a hacer énfasis en el desarrollo de los dones del Espíritu Santo a través primero de las lenguas, dones de sanidades, y todas estas iglesias son las que muchas de ellas prevalecen hasta nuestros días, que son asambleas de Dios, cuadrangulares, iglesias de Dios. Nosotros ya entramos aquí en el año 1960 con el movimiento carismático, porque por ahí en el año 70 el pastor Aurelio va a recibir ese llamado carismático, que es a ser movido por el Espíritu Santo en una libertad evangélica, lo que se llama renovación carismática. Para esto hay un movimiento que se llama lluvia tardía de fe, y van a empezar las iglesias no denominacionales. De lo que a nosotros nos va a interesar va a ser el movimiento profético y apostólico, que ya va a llevar la restauración de los ministerios de apóstoles y profetas, que es lo que hemos estado hablando, hasta nuestros días, que es el movimiento de los santos de los últimos días, que no somos mormones, ¿verdad? Pero que inicia la tercera reforma, que vuelvo a repetir, es traer el reino de Dios a esta tierra. Entonces, hasta aquí vamos a cerrar esta clase, ¿verdad? Nos volvemos a conectar porque ya estamos en unos minutos.